Pues Elena, todo tuyo. Bueno, pues bienvenidos todos, gracias por dedicaros este ratito. Y hoy os voy a compartir el viaje que me llevó a este estudio piloto que vamos a presentar hoy y cómo surgió y bueno, y hacer una introducción a lo que os va a contar ya más en detalle la doctora Soledad. Entonces, hoy vamos a hablar de longevidad, de la molécula glutatión, de inmunocal como precursor de glutatión y de qué es este test que se llama SUPAR y que nos mide la inflamación que se llama sistémica de bajo grado. Entonces, la inflamación tiene que ver con el envejecimiento biológico, ya que nuestro cuerpo puede envejecer, o sea, acelerar un envejecimiento o frenarlo, dependiendo de diferentes factores, entre ellos la inflamación crónica, y podemos estar manifestando una edad que no se corresponde con nuestra edad cronológica. ¿Esto por qué ha surgido? Bueno, ha surgido porque yo ya llevo 4 años como consultora de Inmunotech, trabajando con precursores de glutatión como Inmunocal, viendo los resultados tremendos en salud, pero siempre había ahí el poder trasladar esto a cualquier persona que a lo mejor sienta que, bueno, yo no tengo una patología, hay 90 estudios clínicos, sabemos que el glutatión mejora muchos problemas de salud, pero yo quiero saber si también me sirve a mí en general. Entonces, al haber, ese fue el motivo por el que tomamos la decisión de hacer un estudio piloto que nos va a explicar muy bien la doctora Soledad para ver qué resultados teníamos en algo que nos afecta a todos, ¿no? El envejecimiento es algo que no afecta solo a personas mayores, sino que puede haber una inflamación que lo que está haciendo es acelerar la forma en que nuestras células se están oxidando o están empezando a envejecer. Entonces, si algo nos va a ayudar a frenar esa inflamación y ese envejecimiento, pues también nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar nuestra salud, porque todo está relacionado y todo está ligado. Entonces, algo que nos ayuda a los rasgos del envejecimiento, como puede ser la oxidación, la inflamación, una disfunción mitocondrial, daños en el ADN, cambios en el sistema inmunitario, pues si algo nos ayuda a frenar todo esto, también nos va a ayudar a mantenernos en un mejor estado de salud y nos va a ayudar a nuestros tejidos, nuestros órganos y digamos va a ser un freno a todo lo que hace que el cuerpo empiece a degenerar, oxidar, envejecer. Entonces aquí vamos a ver cómo nosotros podemos frenar lo que se llama la edad biológica. La edad biológica que es, perdón, sí, la edad biológica es el estado real de envejecimiento de una persona en cuanto a su salud y su función física. Es la edad de nuestras células que se va a ver influenciada por factores que tienen que ver con el estrés, la dieta, el ejercicio. Podemos tener dos personas con la misma edad que tienen un aspecto completamente diferente, que tienen una más vitalidad. Esto se va a transferir a nuestra vitalidad, nuestro desgaste, incluso nuestra fertilidad. Y son cosas que nosotros podemos frenar e incluso revertir. Podemos revertir nuestra edad biológica si vamos a mejorando nuestra salud y nuestro estado nutricional, que es algo súper potente, súper interesante. Y algo ocurre también para los que a lo mejor no estáis tan familiarizados con la glutatión. La glutatión es una molécula que se ha relacionado mucho con ese envejecimiento, con el paso del tiempo, con la edad biológica, porque se ha visto que los niveles reducidos de glutatión están asociados con lo que se consideran las características comunes del envejecimiento, así como una amplia variedad de condiciones patológicas. Esto se ha visto en diversos estudios, más de 4.000 estudios, pero entre ellos, por ejemplo, el estudio de Lancet, y que demostró que los niveles de glutatión caen a medida que envejecemos y a medida que enfermamos también. Es verdad que a veces relacionamos el envejecimiento con la enfermedad y acabamos pensando que es normal enfermar cuando llega el envejecimiento, ¿no? Pues todo esto se puede frenar, se puede revertir y como veis aquí, esta gráfica hace una especie de anomalía y es que a partir de los 100 parece que la gente le suben los niveles de glutatión. Eso no es así, pero aparece así en la gráfica porque se ha visto que personas muy longevas que llegan a una edad avanzada sin sufrir, digamos, los signos típicos de la edad o las patologías típicas de la edad se mantienen en salud hasta el momento de la muerte, pues ellos sí que tienen en comparación niveles más elevados de glutatión. Y esto es lo que nosotros deberíamos intentar conseguir, mantener unos niveles óptimos de glutatión a lo largo de la vida para vivir una vida saludable, pues el tiempo que vayamos a vivirla, ¿no? Ese es el objetivo. Y eso se puede modular. Esta gráfica que veis ahí como decae,
Pues esos niveles de glutatión se pueden optimizar y elevar en cualquier momento de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros envejezcamos, digamos, más o menos? Pues se han hecho muchas investigaciones y se ha visto que tiene que ver con la dieta, con el estilo de vida y también incluso con el poder mantener un peso no muy elevado, pero sobre todo se ha visto que tiene mucho que ver con los niveles de glutatión. Ese grupo de población que habéis visto al final de la gráfica que tiene niveles más elevados de glutatión, pues son poblaciones que se llaman poblaciones que se encuentran en lo que se llaman las zonas azules, como por ejemplo en el Himalaya, el Valle de los Unzas, que hay una población bueno, que es muy longeva y que mantiene una extraordinaria salud, vitalidad y longevidad. Y pueden alcanzar a vivir hasta 120, 130 años. Bueno, pues esto se ha visto que tiene que ver mucho con su alimentación. Y aquí un inciso muy interesante, ellos consumen leche cruda de cabra, que ahora vais a entender por qué lo digo, y además obviamente tienen menos estrés, menos toxicidad, menos radiaciones, que son las que estamos nosotros sometidos, pero estudios han visto que estas poblaciones longevas sí que tienen niveles más elevados de glutatión. Entonces, nuestro objetivo es elevar nuestra glutatión para mejorar nuestra longevidad. El glutatión, ¿por qué se le llama la molécula de la vida? ¿Por qué se le considera, habréis oído llamarle eso, la molécula de la vida, el protector celular? Bueno, pues porque se la reconoce como la molécula por excelencia de la longevidad. Esto se ha visto en muchos estudios. Hay bestsellers como Ponga vida a sus años de Jan Carper, que realmente concluye que debes elevar tus niveles de glutatión si quieres mantener tu juventud y vivir más tiempo. Y que los niveles altos de glutatión en sangre van a predecir una buena salud y una vida larga, ¿vale? Y que al revés, unos niveles bajos predicen una enfermedad prematura y una muerte más prematura. Pero no solamente Ian Carper, también el experto en envejecimiento John Ritchie también piensa que la deficiencia de glutatión es y puede ser una de las causas bioquímicas del proceso de envejecimiento. Él va más allá y lo considera incluso una causa, ¿vale? Entonces, realmente esto está muy reconocido, el glutatión, su papel en la longevidad. Y ahora nos lo va a explicar un poquito más también la doctora Soledad. Yo quiero haceros más bien una introducción. El glutatión, ¿por qué es tan importante y por qué marca nuestra salud y la forma en que envejecemos? ¿Y por qué se le llama el antioxidante maestro? Es decir, es un protector maestro, es un escudo frente a muchos factores que dañan a la función celular, oxidan nuestras células. El glutatión va a venir a proteger las células frente al estrés oxidativo, frente al daño celular, neutraliza radicales libres, también nos ayuda a desintoxicar, que eso es muy importante porque las toxinas, químicos, metales pesados también nos pueden avanzar el envejecimiento porque están haciendo un daño celular. Va a mantener saludables nuestros órganos depurativos, va a mejorar la función inmune, también súper importante para la forma en que envejecemos y también muy importante para cómo nosotros vamos a poder reducir esa inflamación sistémica que se considera un marcador de la edad biológica. Además favorece la salud en general, nos va a dar energía celular, nos va a proteger las células, nos va a desintoxicar, va a mantener un buen funcionamiento del sistema inmune y nos va a dar energía y vitalidad. Entonces, por eso este es el antioxidante maestro, el protector maestro de las células. Pero nosotros ahora vamos al segundo paso. Nosotros queremos elevar el glutatión y nosotros lo vamos a hacer dando al cuerpo los precursores. Y ahí es donde vamos a ver por qué hemos usado Inmunocal en este estudio, porque es el precursor, el único precursor patentado, estudiado clínicamente y reconocido del glutatión. ¿Y por qué se habla de precursores? ¿Por qué hablamos de precursores? Porque el glutatión no se consume, no es algo que yo voy a consumir, no tiene sentido, porque está presente en todas las células de mi cuerpo, en todos los órganos, todos los tejidos, y porque mis células son fábricas de glutatión. Yo soy capaz de fabricarlo. Entonces le vamos a ayudar a las células a fabricarlo dándole los precursores, que son 3 aminoácidos, que es la cisteína, el glutamato y la alicina, pero sobre todo nos vamos a centrar en la cisteína, porque aquí vamos a venir a solucionar el por qué hay esa bajada de glutatión. ¿Por qué baja el glutatión? Pues no baja porque sí, porque llega la edad y baja porque sí. Es verdad que lo necesitamos para muchas cosas, pero también ocurre esto y es que nuestra dieta nos está fallando
porque no es una buena fuente de este aminoácido principal que es la cisteína, que es uno de los aminoácidos que forman la molécula de glutatión y que si las células lo tienen van a poder fabricarlo en el interior de las células. Y lo que le ocurre a este aminoácido es que el aminoácido que encontramos en nuestra dieta está, digamos, roto. Yo siempre digo que está roto, está desenlazado, está suelto. Y en esa forma desenlazada o suelta que ocurre cuando yo cocino un alimento, lo proceso, lo manipulo, pues no se absorbe el nivel que debería, solo un 3%. Y esa es la cisteína que tenemos en nuestra dieta, en donde no hay leche cruda, ni de cabra ni de vaca, no hay huevos crudos, no hay carne cruda y tampoco hay una gran cantidad de crucíferas crudas. Entonces tenemos una fuente muy escasa de cisteína en nuestra dieta y eso hace que nuestra capacidad de producir esta molécula protectora celular, este escudo maestro, pues esté muy reducida y muy limitada. Entonces nosotros para solucionar ese problema vamos a la fuente, necesitamos una fuente de este aminoácido en crudo y de ahí surge Inmunocal. Por eso este estudio lo hemos hecho, este estudio piloto se ha hecho con Inmunocal, que es un suero lácteo concentrado. ¿Por qué el suero? Porque es donde se encuentra la cisteína. La cisteína se encuentra en su estado consolidado, enlazado, es decir, emparejado, para conseguir una absorción del 95%. Entonces, la cisteína consolidada se encuentra en el suero lácteo. La empresa Immunotec, que es un laboratorio de investigación que ha dedicado más de 45 años a la investigación y que viene de la mano de científicos e investigadores como el doctor Bonus, la doctora Patricia Conchaven, pues lo que han hecho es concentrar ese suero en un sobresellado para protegerlo del frío y de la oxidación, para mantener estable la cisteína y conseguir esa absorción del 95%. Aquí tenemos un precursor patentado, reconocido, estudiado científicamente de glutatión y además a día de hoy son 90 estudios clínicos publicados, 26 de ellos en el estándar de oro y bueno, una gran cantidad de investigación. Pero faltaba este estudio en longevidad, en algo mucho más amplio, más completo, menos específico, ¿no? Y que puede favorecer a cualquier persona. Inmunocal tiene un estudio en el que se ha demostrado que es un precursor reconocido de glutatión, que es el estudio de Lancet, donde ha demostrado que aumenta la glutatión del interior de linfocitos, que es donde se debe medir, porque se debe medir dentro de células, no el valor en sangre, y ha demostrado que aumenta la glutatión de un 35 a un 45%. Entonces, a partir de esto ya tenemos el precursor, sabemos el efecto de glutatión y aquí comienza nuestro estudio piloto que nos va a compartir ahora ya la doctora Soledad. Elena, por tan maravillosa presentación. Has estado excelente como siempre y siempre aprendo cuando te escucho, así que agradecida. Bueno, yo voy a compartir pantalla a ver si puedo desde acá. Espérenme un chiquitín que voy a quitar una cosita que tengo acá. Un segundito que voy a quitar esto, que tenía el WhatsApp web conectado y iba a molestar toda la reunión. Ahora sí, genial. Compartir. mm, es esto. No sé si pueden ver mi pantalla ahora. Sí, perfecto. Genial. Si lo pones en Bueno, modo presentación, que está ahí está. Ahí creo que perfecto, está en modo presentación. Ahí estamos. perfecto. Un poco es, continuando la presentación excelente de Elena, es poder anudar de alguna manera cómo hacemos nosotros hoy para conocer si estamos inflamados o no estamos inflamados. Porque la primera pregunta es, ¿dónde estoy parado y cómo tengo que actuar para avanzar en este camino a recuperar mi salud o a sostener mi salud? Entonces, yo voy a hablar del estudio y voy a hablar de este biomarcador que ha sido el que nosotros hemos utilizado para el estudio para poder medir el impacto que tiene Inmunocal como precursor de glutatión sobre este biomarcador específicamente. Entonces, la primera pregunta que yo me hago cuando veo un paciente o una persona es, ¿por qué dos personas con la misma edad envejecen tan diferente? Yo puedo tener un paciente de 55 años que se ve de 40, de 30, de 35 y un paciente de 55 años que se ve y funcionalmente lo veo caminar, cómo se mueve, cómo habla como alguien de 60 o 70.
Entonces, realmente nosotros envejecemos de manera diferente y esto está catalogado, ya está muy estudiado, se llaman los hallmarks of aging, que son los marcadores de envejecimiento. En el año 2003, un investigador llamado López Otín hizo la primera clasificación de estos marcadores de envejecimiento y en el 2023 se agregaron 3 marcadores muy importantes, entre ellos esta inflamación crónica de bajo grado. Se los divide de manera general en primarios, antagonistas e integrativos. ¿Qué significa esto? Los primarios son los que inician el daño. Entonces, a medida que yo voy envejeciendo, por ejemplo, tengo alteraciones epigenéticas, tengo una pérdida de la comunicación celular y hay la capacidad de mi organismo, por ejemplo, de fagocitar las células dañadas, empieza a alterarse. El organismo va a responder a esto de una manera que trata de ayudar, pero en realidad profundiza el proceso de envejecimiento en sí. Entonces, hay una regulación de lo que se llama nutrient sensing, dejamos de ser sensibles a ciertos nutrientes, hay una disfunción mitocondrial, que la disfunción mitocondrial es uno de los ejes centrales del envejecimiento y es causa y consecuencia del envejecimiento. La senescencia celular, que son estas células que nosotros tenemos que se pueden dividir y transformarse en células nuevas, quedan en un estado quiescente, como si fueran unas células zombies, no se pueden dividir, pero tampoco van a morir, y generan todo un fenotipo inflamatorio, que es una secreción de un montón de mediadores químicos inflamatorios alrededor, que tienen la capacidad de ir contagiando a células vecinas, y yo tengo hoy una célula senescente, pero mañana tengo 10 en el mismo lugar. Y finalmente, la consecuencia final de todos estos procesos de envejecimiento van a estar acá con un agotamiento de las células madres y de la capacidad de respuesta de mi organismo, una comunicación intercelular alterada. Aquí está lo que nosotros hemos medido, que es la inflamación crónica silenciosa de bajo grado y la disbiosis, que entró también como un nuevo hallmark of aging en el año 2023 como un biomarcador fundamental del envejecimiento. Entonces, nosotros hoy sabemos que hay motores comunes de envejecimiento y lo más importante es que estos motores, muchos de ellos hoy son medibles en nuestros pacientes. Entonces, hoy yo tengo la posibilidad que no tenía hace 10 años atrás de conocer esto y poder intervenir efectivamente. El inflammation es una palabra que se ha acuñado en medicina de inflamación y aging y han hecho esta palabra nueva que se llama inflammation, pero es causa de lesiones y envejecimiento y enfermedades cardiovascular, metabólico, fragilidad, sarcopenia, neurodegenerativa y un largo número de enfermedades. Entonces, acá la idea clave es que la inflamación crónica silenciosa es el punto de partida y el motor detrás del envejecimiento y de las enfermedades, ¿sí? Y nosotros en medicina tenemos otros marcadores que se han usado, como la PCR. A muchos de ustedes les puede sonar esto, la eritrosedimentación, la interleuquina 6. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que usar otra cosa? La realidad es que todos estos marcadores que nosotros usábamos antes son marcadores de agudo. Esto es, yo hoy me contagio de una neumonía, mi eritrosedimentación, mi velocidad de sedimentación, perdón, mi velocidad de sedimentación globular, mi PCR ultrasensible, mi interleuquina 6 van a subir, pero luego van a bajar. O sea, no están mostrando este estado silencioso de un fuego encendido adentro que yo llevo y que es imperceptible por el médico y muchas veces por el paciente mismo. Entonces, estos pacientes que vienen a la consulta y dicen, me siento bien, pero quiero saber cómo estoy, tenemos que utilizar otro tipo de biomarcadores. Estos de acá no son suficientes. O para aquellos pacientes que vienen después de mucho peregrinar por diferentes consultas diciendo, tengo esto, me pasa esto, no me encuentran nada, son pacientes candidatos a poder medir lo que les está pasando. Entonces, ¿qué es el SUPAR? Yo digo que el SUPAR es el humo que deja el fuego inflamatorio crónico. Es lo que nosotros podemos mirar. Hay una inflamación y el SUPAR es el humo que se libera, ¿sí? Entonces, las células inmunes, o sea, cuando hay una inflamación, liberan este SUPAR. Y se activa, por ejemplo, en muchísimas células de nuestro organismo, como por ejemplo en el endotelio vascular. Cuanto más crónica y más severa es la inflamación, más alto es el SUPAR que libera mis células. O sea, a mayor inflamación yo voy a tener más cantidad de células liberando este biomarcador. Cuanto más tranquila está mi inmunidad y cuanto mejor está mi sistema, más bajita va a ser esta inflamación de fondo. Por lo tanto, este biomarcador va a ser más bajito. Y nosotros en medicina tenemos algo que se llama cadena mecanicística. Esta cadena mecanicística es la hipótesis científica
por la cual pensamos que un biomarcador o, por ejemplo, va a haber una causa y una consecuencia, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis fue, si el glutatión baja, y nosotros sabemos que el glutatión es un antioxidante maestro, a donde el talón de Aquiles es la cisteína, porque como ha dicho muy bien Elena, el glutatión se forma por tres aminoácidos, es un tripéptido, pero esta formación de glutatión no ocurre en mi sangre, ocurre adentro de mi célula. Yo tengo muy buena disponibilidad alimentaria en general de glicina y de glutamato, que son dos de los aminoácidos que necesitamos para formar el glutatión. El talón de Aquiles es la cisteína, por todo lo que ha explicado Elena, se absorbe mal, no recibo suficiente cantidad en la dieta, es termolábil. Entonces, nosotros lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa si yo aumento los niveles intracelulares de glutatión con un donador de cisteína, en este caso inmunocal? ¿Qué va a pasar finalmente con el valor de este biomarcador de inflamación crónica silenciosa llamada SUPAR? La cadena mecanicística es que un glutatión bajo va a generar un proceso inflamatorio, no importa los nombres, activa una cadena llamada NF-kappa beta, que es un factor de transcripción nuclear. Esto activa el UPAR, que es un gen, y el PLAUR, que es un gen, y esto va a hacer que el SUPAR en sangre suba. Lo importante acá es la pregunta que nosotros nos hicimos. Y si nosotros reponemos cisteína y el nivel de glutatión intracelular aumenta, ¿qué pasa con la inflamación? ¿Mejorará? ¿Estará igual? ¿En cuánto tiempo lograremos mejorar estos parámetros? Y yo sé que con esto el paciente mejora a nivel general. Cuando hay inflamación crónica, hay neuroinflamación, inflamación de la retina, inflamación del hígado, inflamación de los riñones. El paciente tiene inflamación en todos los órganos y en todas las partes de su cuerpo. Entonces, esta es la lógica del fundamento de nuestro estudio que vamos a charlar al final y que yo les voy a mostrar los resultados al final. Entonces, hay, ¿qué refleja SUPAR? Hay 4 propiedades. Me dice, carga inmunoinflamatoria crónica. No se modifica, por ejemplo, yo tengo un valor de SUPAR de 3, me pesco una neumonía, no se va a modificar. No se modifica con afecciones agudas. Si yo como mal, si duermo mal, si comí de más, si tomé de más, el SUPAR no se modifica. Es estable en una línea de tiempo. Si yo hago una transgresión alimentaria, me voy de vacaciones y como mal una semana, 2 semanas, en esa semana una medición y otra prácticamente no va a haber modificaciones. Y esto da algo muy importante en medicina, que es que puede ser reproductible. Yo puedo medirlo y tengo la certeza de que si cambia es porque he hecho algo para que cambie. Si no, el biomarcador no se modifica y no oscila con estímulos agudos, que en nuestro día a día tenemos estímulos agudos. Un día me estreso, otro día me pesco una gripe, otro día como mal, otro día como bien. No hay una oscilación real con estímulos agudos. Y es un biomarcador que es muy maduro y tiene mucha literatura científica por detrás respaldándolo. Acá, en lo que es longevidad, por ejemplo, hay un estudio que se ha publicado y que muestra que el rango más bajo de SUPAR, las poblaciones con rangos más bajos y óptimos, y las poblaciones con rangos más altos tienen 15 años de diferencia en esperanza de vida. O sea, si yo tengo un SUPAR bajo, tengo la posibilidad de vivir 15 años más que si tengo un SUPAR alto. ¿Sí? Entonces, realmente es un biomarcador muy potente en longevidad. Y nosotros es un biomarcador que se puede usar para longevidad y que acaso les he puesto en una tablita los rangos, y se puede usar también para lo que es urgencias. ¿Sí? En urgencias se ha usado, por ejemplo, en la epidemia del COVID en muchos hospitales del mundo. Pero las mediciones, dónde lo mido, cómo lo mido, es diferente para un sitio y para otro. Es un biomarcador que tiene, esto lo voy a pasar rápido porque es de otra exposición, es un biomarcador que es muy sensible. Entonces, si yo no tengo cuidado con esa muestra, el biomarcador no va a ser fiable, ¿sí? Y esto quizás es una de las cosas más importantes antes de pasar al resultado del estudio. Yo puedo tener un paciente de 50 años que viene y es deportista, duerme bien, tiene una dieta correcta, no suma. Todo lo que el manual me dice que el paciente es correcto. La analítica clásica, PCR normal, hemograma normal, lípidos normales, hemoglobina glicosilada normal, que son biomarcadores que nosotros utilizamos para categorizar a este paciente. Yo veo a este paciente y digo, no tiene alteraciones, pero cuando mido su par, tiene un resultado elevado para él. ¿Y por qué esto es importante? Porque su par es un biomarcador que se interpreta en el contexto del paciente. Yo no puedo ver un SUPAR sin conocer al paciente y decir,
es tal o es tal o es tal. Tengo que interpretar y la conducta médica se toma en contexto del paciente. Entonces, por ejemplo, en un paciente así yo tengo que profundizar cómo está su oxidación, cómo están sus mitocondrias, cómo está su sueño, cómo están sus exposiciones a toxinas e intervenir antes de que los síntomas en este paciente sano aparezcan. Eso es fantástico en longevidad. Pero también tengo otro tipo de pacientes que en mi consulta en general son mujeres que vienen con fatiga persistente, recuperación lenta, niebla mental, el sueño que no repara, analítica clásica normal, tiroides normal, hierro normal, vitamina D corregida, PCR normal. Entonces, es una paciente que lleva años así y todos le dijeron, usted está perfectamente bien, tranquila que no pasa nada. Esta paciente tiene su par elevado, es a veces el primer dato objetivo que la paciente tiene en años. Y acá me está confirmando un inflammation subclínico que si esta paciente, voy a hacer acá un inciso, está en transición menopáusica, que estamos muchas de nosotras hoy, la va a pasar fatal, porque una transición menopáusica inflamada hace que las hormonas se dejen de producir antes y las que produzcan las menopausias se oxiden. O sea, esa paciente va a estar realmente muy mal y sin una causa clínica aparente. Entonces, su par en este tipo de pacientes me permite validar la experiencia de vida de la paciente. O sea, no tratarla como te lo estás inventando, tenés todo normal, sino realmente poder decirle, hay algo acá que tenemos que tratar y que podemos mejorar. Entonces, en base a todo lo que nosotros vemos en el día a día, en nuestra consulta, esto después se puede medir, nosotros vamos haciendo mediciones y vamos optimizando la biología del paciente, ¿sí? Es un marcador que nosotros podemos controlar en una línea de tiempo. Entonces, en base a todos estos tipos de pacientes que nosotros vemos en el día a día en nuestra consulta, el estudio fue diseñado pensando, ¿qué pasa si yo aumento los niveles de glutatión con un donador de cisteína con este biomarcador? Este estudio se hizo con 12 pacientes. El donador de cisteína fue un monocal, que como lo ha explicado Elena, es cisteína blindada que no se va a destruir cuando yo la consumo vía oral. Va a tener una llegada óptima a nivel intracelular para formar el glutatión. La duración, nosotros hicimos una intervención que medimos al paciente antes de suplementar. No solo medimos su par, sino que medimos un cuestionario de calidad de vida que se llama SF36. Acá el paciente se evalúan muchísimos factores de su vida para ver cómo se siente, no solo en la esfera física, sino también en la esfera emocional. Suplementamos con inmunocal, 20 gramos de inmunocal regular, que son 20 gramos del producto, durante 3 meses y volvimos a medir. El estudio fue publicado en el Journal of Clinical Medical Research, ¿sí? En este año, en el 2026. Fue un estudio, esto es importante, es un estudio piloto. Un estudio piloto se hace cuando nosotros tenemos una hipótesis y decimos vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué pasa. Primero en un pequeño grupo de población para después poder extrapolarlo a un grupo grande de población y poder certificar lo que este estudio nos está demostrando. Y lo que vimos fue increíble. Logramos reducir en un 41.4% el valor de su par, esto es un valor promedio de 3.19, que según el contexto clínico del paciente es alto, a un promedio de 1.87, pero acá vale la pena también, perdón, aclarar que hay algunos pacientes que empezaron con su par muy alto, sobre todo los pacientes fumadores, son pacientes que tienen su par muy alto, y que de 5 pasaron a un 2.9. O sea, en los pacientes más complicados es a donde vimos mayor resultado, ¿sí? Pero no solo hubo un impacto positivo a nivel de un biomarcador que es tangible para el médico y para el paciente, sino que también hubo un impacto positivo en cómo se sentía el paciente en su esfera espiritual, emocional, física. ¿Sí? Los pacientes se sintieron mejor y hubo una mejoría de un 15.6 en SF36. O sea, la mejoría fue validada por dos tipos de pruebas. Una prueba objetiva, que es el SUPAR, y una prueba subjetiva, que es satisfacción del paciente o cómo se siente el paciente después de tomar el suplemento. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Esta es la primera vez que nosotros tenemos, SUPAR es un biomarcador que se usa hace mucho tiempo, hay muchos estudios publicados, los últimos 5 años fueron la mayor publicación de estudios,
pero siempre las intervenciones fueron dietéticas y de cambios de estilo de vida. Cambiamos la dieta, hacemos ejercicio, dormimos mejor. Esta es la primera vez que se mide su par en contexto a una intervención terapéutica con un nutracéutico y pensando justamente en esta cadena, en mejorar los niveles intracelulares de glutatión para que esto modifique finalmente el valor de este biomarcador. Entonces, ha sido un estudio desde mi punto de vista muy potente porque es el primer estudio en humanos que demuestra esto, lo cual es súper importante. Y transmitirles también que, por supuesto, como cualquier cosa en medicina, hay que medirlo bien, procesarlo bien y hay que saber interpretarlo. O sea, esto no es mido su par y hago una sentencia, ya sea positiva o negativa. Es mido su par, tengo que entender qué le está pasando a mi paciente y ayudarlo a mejorarlo, ¿sí? Y acá el glutatión intracelular se posiciona como una herramienta maestra para mejorarlo. Entonces, lo importante hoy es que su par se puede medir. Su par se puede medir. Lo pueden solicitar pacientes y lo pueden solicitar médicos, ¿sí? Siempre en esto, a ver, yo voy a ser juiciosa en un sentido, es un biomarcador muy potente, pero la interpretación tiene que ser hecha por un profesional de la salud. O sea, si yo me pido su par a mí mismo, no puedo tomar una decisión terapéutica con respecto a esto. Por supuesto que si su par está alto, hay que hacer una intervención terapéutica. Acá, un precursor de glutatión como un monocal se posiciona como primera estrategia, ¿sí? Como primera estrategia en lo que es mejoría del biomarcador y longevidad. Y gracias por escucharme hasta aquí. No sé si Espero no haberlos preguntas. aburrido. Yo voy a No, no, dejar de no. compartir para Sí, que podamos sí, por si hay alguna pregunta, que no sé si hay preguntas. alguna pregunta en el chat, dame un Y segundo. espero que no haya sido inentendible también No, mi no. parte. No, se ha entendido súper Sí, bien. lo has hecho súper fácil. Fabuloso. Mm. Sí. No sé si alguna pregunta has contestado antes tú, está Elena. Ha preguntado a alguien que, que Sí, cómo se medía, ¿no? El tema de... El SUPAR, el No, SUPAR, no, dime. no. antes de su par alguien ha preguntado que cómo se medía el glutatión en sangre, Ah, ¿puede ok. ser? Sí, no, es que Sí. igual no me entendió, no me entendió bien. Yo lo que dije es que el glutatión se tiene que medir en el interior de célula viva y una Ajá. célula viva que podemos medir es linfocitos, pero que no se debería, no es fiable medirlo en sangre. Y Ah, ella me, perfecto. me- me Ah, te debió entendió mal. Ah, vale, entender perdona. al revés, sí. Y Perdona, en que... realidad no se piden, yo voy a acotar algo, Elena, si no te molesta, no Sí, es sí, una sí, claro. medición que se haga regularmente, porque es una medición que se hace para estudios de investigación. Entonces, como bien dice Elena, se mide en linfocitos o en eritrocitos, es intracelular la medición, pero no es que nosotros en la consulta podamos decir, te voy a medir el glutatión intracelular. Es un estudio que se hace para investigación en general. Ujú, perfecto. Y alguien ha preguntado antes, Soledad, si a nuestro médico de cabecera se le puede pedir que nos mida el SUPAR. Claro. A ver, en España su par está aterrizando ahora, ¿sí? Ahí yo en la última diapositiva les he dejado un link que ustedes pueden entrar y es un formulario que le pueden pasar al médico de cabecera y a través de ese formulario el médico pide su par. El SUPAR es un biomarcador que se puede medir y que yo, a ver, en mi opinión, si nosotros tenemos herramientas en medicina para poder mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes, las tenemos que usar. Esta es mi opinión. Entonces, antiguamente teníamos algunas cosas, hoy en longevidad nosotros podemos medir hasta relojes de metilación epigenéticos para saber la edad que tiene tu ojo, la edad que tiene... Podemos medir muchas cosas hoy en medicina. SUPAR es un biomarcador que desde mi punto de vista eh, debería estar incorporado quizás a las consultas de medicina general, porque yo hago prevención primaria. Prevención primaria es actuar antes de que mi paciente esté enfermo. O sea, mi paciente va a estar sano toda la vida. Y si yo puedo medir y puedo suplementar sabiendo que ya hay un estudio que avala que voy a tener una mejoría, no tengo demasiadas dudas, ¿no? En esto. Correcto. Hay una compi que ha preguntado si se puede tomar, bueno, esto es una pregunta genérica, si se puede tomar inmunocal para la insuficiencia renal, por supuesto. Sí,
También han preguntado, Carmen, que si eres Ah, perdón. intolerante a la leche de vaca. Ah, no lo he leído. Sí, eso igual no lo mencionamos, pero el monocal, al ser aislado de suero, es una fracción de la leche donde no se encuentra ni la caseína ni la lactosa. Entonces, tiene menos de un 1% de lactosa, con lo cual lo podrían tomar intolerantes a la lactosa y además como el glutatión modula la función inmune y mejora la función hepática, pues va a reducir todo lo que son intolerancias y alergias. Y en cuanto a caseína, también tiene unas concentraciones muy bajitas de caseína, así que la mayoría de los alérgicos a la caseína también lo pueden tomar. Solamente no se podría tomar si tienes alergia a otro tipo de proteínas, que son las que se encuentran en el suero lácteo, que no son la caseína principalmente. Perfecto. Hay otra pregunta aquí, la última, que bueno, ya han contestado que cuánto puede valer aproximadamente el test. Alguien ha contestado que en Madrid unos 140 euros aproximadamente. Y hay una compañera que ha preguntado, bueno, compañera o invitada, no sé, si el inmunocal fortalece el sistema inmune, las defensas naturales, ¿cómo se lo vamos a recomendar a personas que padecen enfermedades autoinmunes si toman inmunosupresores? Perdón, ¿puedes repetir Bueno, la sí. pregunta que yo no la he Ah. entendido? Que si el inmunocal fortalece el sistema inmune, las defensas naturales, que cómo se lo vamos a recomendar a personas que padecen enfermedades autoinmunes si toman inmunopresores. ¿Querés contestar vos, Elena, o querés que conteste yo? Sí, bueno, como quieras, si quieres contestar tú. Mm. A ver, el inmunocal no es que va a activar el sistema inmune en una enfermedad autoinmune. El inmunocal, al ser un precursor del glutatión, el glutatión lo que va a hacer es regular la inmunidad, o sea, va a mejorar la posibilidad de ese paciente que su sistema inmune inclusive no reconozca a su propia célula como algo dañino, ¿sí? Entonces es un regulador inmunológico, no es un activador desmedido del sistema inmunológico. Y en cuanto a laboratorios que miden su par, nosotros acá hicimos una pequeña investigación. Hay algunos laboratorios que los tiempos de procesamiento de las muestras no son los adecuados. El transporte de la muestra tiene que ir refrigerada, no es la adecuada y el valor es totalmente diferente entre un laboratorio y otro. Entonces, em, acá la sugerencia es que el médico que les pide el biomarcador investigue porque hay inclusive laboratorios que el paciente se lo puede pedir, manda la muestra no refrigerada, la muestra tiene que ser centrifugada, no se puede hacer con sangre, la muestra tiene que ser centrifugada en el consultorio del médico en menos de 2 horas de la extracción. O sea, es un biomarcador muy sensible a que las cosas, a que nos dé un resultado falso negativo o falso positivo. Entonces, hay ciertos laboratorios que no están usando el método adecuado para medir, están usando el método de urgencias para medir. Esto es una complicación porque el método de urgencias para longevidad tiene una variación hasta del 40% y 30%. Entonces, si tú me dices, yo tengo un SUPAR de 1,9 o 2,5, es totalmente diferente a la interpretación. Y en España hoy tenemos laboratorios que lo están haciendo bien y hay otros que no los están haciendo desde mi punto de vista y habiendo investigado esto antes de medir, no lo están haciendo tan bien. Por supuesto que transportar una muestra refrigerada y cumplir con ciertos estándares de derivación de muestras de urgencias, el precio va a ser diferente. O sea, esto también Claro. el paciente lo tiene que saber. Y si usamos un dispositivo POC, que es el que se usa como triaje en urgencias, el precio es diferente. Entonces, esto también tiene que quedar claro que el médico, mi recomendación es que el médico haga una pequeña investigación sobre cuáles son las condiciones de transporte de la muestra, de derivación de la muestra. Esto tiene que estar muy claro para que no haya falsas mediciones. Perfecto, pues muchas gracias, Soledad. No sé, chicas, porque hay muchas preguntas genéricas de cáncer, tal, que eso no viene a cuento hoy. Entonces, no Ok. sé, chicas, si queréis hacer un cierre, queréis despedir la presentación como vosotras consideréis, lo que os parezca. Bueno, nada, que estamos súper felices de poder contar con esto, con este estudio piloto, que esperamos que esto vaya a avanzar a algo más amplio a futuro, esa es la idea, y poder avanzar por el mundo del antienvejecimiento y al final antienvejecimiento, longevidad es salud y bienestar. Correcto. Soledad, si nos quieres. Em, Creo que hoy estamos en una etapa del mundo en el cual es posible
conocer situaciones intangibles a la vista en nuestros pacientes, que los médicos no podríamos realmente ni siquiera presumir, o sea, presumir, o sea, pensarlo de manera anticipada y que tenemos herramientas para poder hoy saber dónde está parado nuestro paciente para poder ayudarlo de la mejor manera posible. Genial. Pues, chicas, muchas gracias a las dos. Creo que